Bueno, Se ve bien. muchas gracias. Mientras esperamos a Gonzalo, gracias por la oportunidad, y al comité organizador, Carolina, Roberto. Es un honor estar en esta web de Quemados. Y agradezco la introducción. Ahora, lo particular de esto, y es de lo que quería hablar, es un aspecto muy puntual del manejo en lo que podemos hacer en el área crítica de los quemados, que nosotros le hemos llamado manejo intensivo de superficie. Tiene distintos nombres, pero es la manera de qué hacer además de operar a estos pacientes, que es la solución definitiva, evidentemente, pero el problema es que pasa unas horas en pabellón el paciente y un montón de días, casi un mes o más, en el intensivo. Entonces la pregunta que surgió hace muchos años es ¿qué más podemos hacer? De hecho, como hay muchos asistentes en esta web de Quemados, he optado por hacer una pequeña presentación de contexto, si me permiten. Y no todos son del país, me da la impresión. Por eso me he permitido poner este pequeño cuadro en que solamente quiero explicarles humildemente que nuestro país tiene un Centro Nacional de Quemados, que es el que maneja la Plataforma Nacional de Quemados y el que está encargado por ley de manejar la ley auge del G55 para adultos, a lo que se refirió el doctor Villegas, que fue una larga lucha de años, y eso se ha logrado. Y junto con tener una unidad de quemados muy competente, que es el Centro Nacional de Quemados, en esas instalaciones de la Costa Central, tiene además centros derivadores, como por ejemplo Clínica Indisa, Mutual de Seguridad, desde donde yo voy a hablar de nuestra experiencia, otros centros privados como Hospital del Trabajador, que tiene servicios de cirugía plástica y quemados muy, muy antiguos, y ahora, más recientemente, y el motivo de orgullo y la razón de esta web, hospitales regionales que están haciendo desarrollos súper interesantes, algunos de los cuales hemos asistido en forma muy directa, que es un orgullo para nosotros, como Hospital de Puerto Montt, Hospital Regional de Concepción, Hospital de Temuco, y ahora Hospital Hospital de Iquique, que es quien organiza o coorganiza esto en esta plataforma en la que participo con mucho entusiasmo. El hospital nuestro tiene desde fines del 2010 una UCI que fue diseñada con este concepto que es vinculante con lo que voy a hablar, que es el manejo de superficie. Tiene 6 camas, tiene un elenco de médicos residentes, anestesiólogos, urgenciólogos, un par de neurólogos que son residentes de la UCI, un servicio de anestesia 24/7 que tiene mucha experiencia en quemado, todo el equipo de enfermería y TENS que son realmente muy especializados en este tipo de pacientes. Y es una UCI polivalente que funciona desde hace 8 años, ya llevamos unos 450 pacientes quemados, además de los pacientes traumatizados y de otro tipo. Bueno, y evidentemente esta UCI participó en la campaña COVID y estuvimos con mucho COVID durante 3 meses. Y además es campo clínico de posgrado, lo cual es muy motivante para nosotros. Esa es una sala tipo, y se las muestro porque es muy vinculante con lo que voy a hablar, y es que esta sala está dividida en 2. Tiene una zona que es bastante austera, de manejo intensivo, ventilación mecánica, monitoreo. No tiene ninguna pieza colgante ni fija, porque hay que mover la cama bastante dentro de la unidad. Y la otra mitad, donde están las personas haciendo una ducha en un paciente que está bastante sencillo, no tiene ventiladores, no tiene nada, es el área que llamamos de duchoterapia, que consiste en una tina móvil que es portátil, un aparato de levantamiento de pacientes, que es lo que transporta el paciente de la cama a la duchoterapia, y en el fondo se ve una torre de servicio donde hay un drenaje para el receptáculo y un sistema como de ducha teléfono con presión y temperatura regulable, de manera que esa es como la unidad básica de diseño desde la cual hacemos toda esto que llamamos manejo intensivo de superficie en su aspecto de lo que es el aseo el aseo, la ducha y la curación del paciente todos los días. Ahora, dentro del contexto, para entender mejor esto, quiero presentarles lo que yo he llamado la paradoja de la superficie corporal. Desde tiempos inmemoriales, estoy haciendo un pequeño homenaje al doctor Garcés, ahí a los grandes fundadores de nuestra especialización, digamos, de quemado, que fuera de fundar el servicio de cirugía plástica y quemados de la Costa Central, creó este índice de gravedad que en este momento es parte del diagnóstico GES del gran quemado por ley.
Ahora, nosotros nos permitimos hacer un pequeño análisis que se ve al lado derecho de la pantalla, que es en el fondo cotejar los resultados, creo que son alrededor de unos 200 y tantos pacientes, de comparar el índice de Garcés con el índice abreviado de lesiones, que es una escala internacional que es bastante difundida en el mundo, y nos dimos cuenta con mucha, digamos, mucha satisfacción que la correlación es bastante directa, es un R09. Por lo tanto, una vez más, un homenaje a los fundadores porque lograron hacer hace muchos años algo que era bastante difícil de lograr hoy a nivel internacional, de crear una escala validada. Por lo tanto, esa es la importancia de la superficie quemada. Es absolutamente determinante de la mortalidad de nuestros pacientes. Como mostró el doctor Villegas en su brillante conferencia de la sesión anterior, la letalidad ya en la década del 2000 ya seguía siendo bastante alta y era muy dramático. A nosotros se nos morían muchos pacientes y la mayoría de ellos se nos morían de sepsis. La mortalidad global calculada de esa época no bajaba del 37%, y en los 5 años siguientes, hasta el 2010, yo creo que no bajaba del 30%. En esa misma época, en los quemados laborales, que son un quemado de una naturaleza distinta, que tiene una mortalidad bastante más baja, de hecho lo demostramos ahora con nuestros dos grupos que podíamos confrontar por primera vez en los últimos 8 años, lo habíamos logrado bajar la mortalidad un 10%, que en este momento debe ser 3 veces lo que tenemos en este momento para el quemado laboral, y ya veíamos que el quemado de sobrevida excepcional ya no se moría 99, ni 70, ni 80, sino que podíamos bajar esa cifra a menos del 50, y la cifra global de mortalidad podríamos bajarla a un dígito, que yo creo que es una meta nacional bastante esperable. Ya el 2014, 4 años después, habíamos logrado mantener la meta de bajar la mortalidad al orden del 10% en ese mix de pacientes laborales con pacientes del sistema público de salud que no eran derivados desde el Centro Nacional de Quemados. Y finalmente, en un total de casos, que son como 200 pacientes del sistema público, ya hemos consolidado una mortalidad de ese grupo del orden del 10%, sobre todo en el ámbito de los graves, críticos y sobrevida excepcional, con algunos factores de riesgo que son por todos conocidos, de los cuales ya han hablado en otras conferencias. De manera que, ¿dónde está la paradoja? La superficie corporal y la edad en nuestro sistema Garcés son absolutamente determinantes de la mortalidad, la letalidad del gran quemado hospitalizado, y sobre todo el gran quemado crítico. Y datos interesantes, la superficie corporal de estos pacientes no es menor. Un quemado crítico promedio de nuestro sistema, de los pacientes del sistema público, tiene un 30% de superficie corporal quemada. Ese paciente pasa 30 días en la UCI y se opera por lo menos 2 veces. El sobrevida excepcional tiene un promedio de 50% de superficie corporal quemada, no es menor. Ese paciente pasa 1 mes y medio por lo menos hospitalizado en promedio, y ese paciente requiere muchas cirugías. Nosotros tenemos un promedio bajo, pero podemos llegar a 8, 10, fácil. Ahora, ¿dónde está la paradoja? Sabemos claramente que la superficie corporal está relacionada con la letalidad, y sabemos que todo lo que involucra el gran quemado que se ha tratado en otras sesiones, toda la falla sistémica, la falla multiorgánica, riñón, pulmón, cerebro, sistema hemodinámico, todo es derivado de la falla de un solo órgano, que es la piel. De manera que el concepto que quiero dejar en esta charla humildemente es dejar claro que sobre un 20% de superficie corporal quemada en un adulto no es una herida, no es una cosa trivial, es una falla orgánica múltiple, cutánea, aguda, letal. El humano no está diseñado para sobrevivir a una lesión de piel sobre el 20%, y esa es la razón por la cual lo llamamos gran quemado. Siendo una falla orgánica múltiple, cutánea, aguda, la pregunta, ¿cómo nos hacemos cargo de la insuficiencia cutánea, de la insuficiencia de ese órgano, que es lo que nos va a matar al paciente porque va a echar a perder todos los demás órganos en lo que llamamos shock del quemado, sepsis del quemado, SIRS del quemado, distrés respiratorio en el quemado? ¿Cómo nos hacemos cargo de ese órgano que es el órgano primario, el órgano inicial? ¿Cuál es el soporte
de la falla orgánica múltiple cutánea aguda. Para el riñón tenemos la diálisis, para el hígado tenemos bastante que hacer, el pulmón tiene la ventilación mecánica. ¿Cuál es el soporte de la piel, órgano? No está totalmente definido. Solamente nos dedicamos a tratar las fallas orgánicas de los órganos periféricos que son habitualmente secundarias. Lo que quiero invitarlos es tratar de involucrar más al intensivo en la falla de la piel, en uno de los aspectos más importantes, que es bastante trivial, la colonización, la contaminación y la sepsis de foco cutáneo. ¿Qué manejo debe hacerse en pabellón? ¿Solo debe hacerse en pabellón? No necesariamente. ¿Qué es lo especializado de las unidades de quemado, si no es el soporte de la insuficiencia cutánea? ¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida de piel en esa magnitud? Sobre todo, estamos hablando de piel quemada, es decir, tejido necrótico que está pegado a un rico lecho vascular. Un estado catabólico muy intenso, de hecho el quemado es un CIRS por definición, alteraciones inmunológicas serias. El quemado llega un momento que literalmente no se defiende de nada y todo lo que toque la superficie quemada prolifera, crece, invade y penetra la circulación muy rápido, tan rápido como 24 horas. Elevado riesgo de infecciones, por lo tanto, pérdida de toda clase de líquidos, proteínas, de nutrición, etc. Y eso deriva en la disfunción de otros órganos. Por lo tanto, insisto, esto que estamos viendo, que son varios casos nuestros, claramente quiero dejarles claro que no es una herida, no es un concepto que es curarlo y punto. Esto hay que darle más énfasis al manejo de la superficie en el paciente, considerando que el paciente no se está operando todos los días, sino que va a tener un plan quirúrgico, pero entre medio tenemos que hacer algo. La piel es el mayor órgano del cuerpo humano, lejos. Ocupa 2 metros cuadrados de un lecho ricamente vascularizado. Esto no es una extremidad. La extremidad se defiende muy bien de una gangrena, pero la piel, de 50 centímetros cuadrados, 1 metro cuadrado de piel quemada, no se defiende en absoluto porque está en directa conexión con un rico lecho vascular que además está alterado en su mecanismo de defensa. Tiene un peso aproximado de 5 kilos. Es como la suma del peso de ambos pulmones, corazón, riñones, cerebro. Y todavía le queda piel, por lo tanto, créanme que es el órgano más importante de la economía para estos efectos. Contiene infinidad de capas, a pesar de que no parece digamos, de tanto volumen en un análisis inicial. Por eso que mostré esa obra de arte de la piel colgando, pero son 5 kilos de piel. La quemadura normal de 30%, 50% significa 1 metro cuadrado de piel, en los cuales están todos esos órganos que aparecen ahí, que son bastante conocidos por lo demás, y con una función inmunológica que es riquísima y que se pierde una vez que el paciente se quema. Tiene miles de funciones, es un órgano que está en constante regeneración, no falla nunca, hasta que nos hacemos una herida y hasta en nuestra vejez la piel es el órgano más fiel de todos los que tenemos, probablemente. Ahora, ¿es una quemadura una herida? Insisto, no, esto hay que manejarlo como una falla orgánica y hay que darle soporte a ese órgano que falla. Y una de las cosas más triviales y más evidentes que podemos hacer es protegerla de las infecciones. Los términos curación, manejo de heridas, aseo quirúrgico, duchoterapia, son, a mi juicio, demasiado reduccionistas, pero en español no he podido encontrar un nombre que defina mejor lo que tenemos que hacer con el quemado. Le hemos llamado manejo intensivo de superficie para darle cierto dramatismo. ¿Y en qué consiste? Los pilares del manejo del quemado, y esto lo hacemos desde el año 97, en un aprendizaje que fue duro porque las mortalidades eran muy altas en esa época. Lo primero, que es lo conocido por todo el mundo, reanimación inicial del shock del quemado, que es una entidad que es una entidad distinta a todo lo que sigue, al shock séptico o lo que sea, y es derivada precisamente del daño de ese órgano piel. Y ocurre a los minutos, horas, y hasta las 24 o 48 horas después de la quemadura, y eso es conocido ya por todo el mundo. Manejo de vía aérea, porque gran parte de los quemados se nos van a morir de problemas bastante triviales de vía aérea, por lo tanto hay que ponerle especial énfasis a ese manejo en la reanimación y durante todo el periodo crítico.
ventilación mecánica, aseo, fasciotomías y cálculo de la superficie corporal que va a determinar la reanimación de ese shock. Y a lo que iba, el segundo punto importantísimo es el manejo intensivo de superficie quemada que le hemos llamado MISUC, que consiste en darle un soporte específico al órgano piel, que en la expresión como más elocuente es mitigar la colonización, la invasión y por lo tanto la infección sistémica y por lo tanto el síndrome inflamatorio, que es un hecho de la causa, y la sepsis que sigue al SIRS. En el fondo, tenemos que ponerle toda clase de obstáculos a la historia natural de la enfermedad y no ponerle facilitadores. El ponerle un apósito encima y dejarlo ahí 3 días es un facilitador. Esa es la mejor forma de criar pseudomonas. Tercero, el manejo quirúrgico. Nosotros tenemos desde el año 97, no desde el año, pero ha sido un aprendizaje en realidad, la política de la escarectomía total precoz con autoinjerto inmediato. Ahora, el concepto precoz y el tipo de escarectomía que se hace es una larga discusión quirúrgica y hemos adoptado, es una precoz pero prudente que es dentro de la primera semana, que suponemos que ya está solucionado el shock, lo tenemos bastante limpio y la escara está lo suficientemente delimitada para que sea muy fácil de evaluar por nuestro equipo quirúrgico y van a hacer una escarectomía precoz que tratan de hacerla en su totalidad y tratan de hacer el injerto inmediato en la mayoría de los pacientes. Y esa es la razón por la cual la cantidad de cirugías que hacemos es bastante discreta. ¿Qué ventaja tiene esto? En que apuramos un poco la solución definitiva del paciente, que evidentemente es quirúrgica y no es otra cosa que un autotrasplante. Lo único que nos va a solucionar el problema en definitivo es el autotrasplante de piel en aquellos pacientes que tienen piel suficiente para hacer autoinjerto. Es la solución definitiva. Nutrición intensiva con movilización temprana y rehabilitación precoz fundamental. El paciente que se desnutre se muere. Y esto ha sido un gran avance, no de la época, sino que de los últimos 10 años. Es extraordinariamente importante preservar la nutrición enteral y si hay que reforzarlo, hay que hacerlo en forma bastante precoz. El gran quemado se desnutre, es parte de la historia natural. Y finalmente, especialmente para nosotros en la mutualidad, en nuestras metas finales, la organización familiar y laboral, por lo tanto, tenemos que, en forma muy precoz, iniciar la rehabilitación y las maniobras de reinserción laboral, reentrenamiento. ¿Cómo lo hacemos? Y aquí pasamos a fotos. ¿En qué consiste esto que llamamos manejo intensivo de superficie? En su versión más elocuente es tratar lo fundamental, mantener esa quemadura limpia, prevenir la infección, conseguir el máximo de epitelización, epidermización espontánea. Nada crece sobre un lecho que está infectado o está colonizado con bacterias. Preservar la mayor cantidad de tejido viable significa tratar de conservarlo de manera que en el plan quirúrgico de los cirujanos puedan contar con esa piel para no escarectomizar, esperar ser más conservadores y esperar reepitelización y evitar que se profundicen las quemaduras es súper importante y eso tiene que ver con infección, perfusión, edema. La profundización claramente aumenta el riesgo de muerte porque prolonga toda la evolución del quemado. ¿En qué consiste? En la evolución temporal, lo que hacemos, el paciente llega y el paciente es sometido a esto que llamamos manejo de superficie todos los días, que es una duchoterapia de acuerdo con el diseño que les mostré en las primeras fotos. Normalmente se hace todos los días y eso se prolonga 4, 5, 6 días y normalmente al fin de la primera semana, en el plan quirúrgico ya está definido si va a ir a escarectomía con autoinjerto y habitualmente tratamos de hacerlo total y el paciente vuelve y pasa un periodo que llamamos el injerto reciente o inmediato. A los 3 días el injerto está bastante adherido, por lo tanto el paciente permite moverlo bastante, hacerle quine, no es mayor problema. Hay que hacerlo con extremo cuidado, pero el injerto se pega y si el lecho está adecuado, el injerto va a pegar y a los 5 días prácticamente está adherido y ya está integrado al tejido subyacente, que puede
puede ser incluso músculo, y se pega lo suficiente para que sea mecánicamente viable. El prendimiento que tenemos con la escarectomía total con autoinjerto inmediato es extraordinariamente alto, por lo tanto, eso da cuenta de un muy buen pronóstico funcional de los pacientes y logramos que salgan rápidamente, y las zonas que quedan se siguen tratando en forma puntual con duchoterapia diaria, y se va espaciando la duchoterapia, y en ese momento ya es súper importante todas las técnicas de manejo de herida, porque el quemado es un mosaico, no es homogéneo, por lo tanto, todas las heridas tienen su propia valoración todos los días, y a cada herida se le aporta lo que la técnica nos ofrece hoy día. En los últimos 10 años, el arsenal de tópicos y el arsenal de apósitos se ha multiplicado. De hecho, ha sido uno de los grandes desarrollos digamos, del quemado. Y llama la atención, porque antes habíamos pasado 10 años donde solamente había apósitos, vaselinados, sulfadacina de plata, y como que no había nada más en el mercado. En este momento tenemos un rico arsenal, y tenemos una enfermería súper especializada en ello, que ha hecho y ha aprovechado todos los recursos de la industria para el aprendizaje, y tratar de, en esta etapa en que tenemos un mosaico de heridas de distinta categoría, con infección, sin infección, húmedas, secas, poder aportarles, y han hecho un trabajo extraordinario. Y destaco ahí a nuestro enfermero Carlos Segovia, que ha hecho muchas, es nuestro speaker oficial, y ha hecho muchas charlas al respecto. Ahora, ¿cuáles son las características de este procedimiento que se ve ahí en la foto? En esta foto el paciente está conectado al ventilador que se ve atrás, la cabeza no se ha movido prácticamente de su eje, de manera que tanto la monitorización como la ventilación mecánica no se han desconectado, y el paciente, que está cubierto con algunas sábanas, está siendo bañado sobre el dispositivo de soporte, y el agua cae en el receptáculo abajo y es drenado hacia al sistema de drenaje, de manera que se puede hacer un arrastre mecánico muy eficiente, con presión y temperatura estables. Las piezas de mano, en este momento las esterilizamos, pero el agua que usamos es el agua del agua potable del hospital. El procedimiento es diario, dura, en un quemado crítico habitual del orden del 30% de quemado, dura por lo menos 2 horas, hay que hacerlo con mucha parsimonia, no es un procedimiento fácil, y se usa al menos una enfermera, al menos un paramédico, y el médico residente, que está permanentemente ahí, porque nuestro equipo de enfermería está súper entrenado en hacer esto, y en general es bastante autónomo, pero no está libre de complicaciones, de eventos, que se sale algo, o que el paciente hay que sedarlo más, o está inestable, suele ocurrir. Por lo tanto es un procedimiento médico. Es tan médico como llevarlo a pabellón y hacerle un aseo quirúrgico. Y la monitorización es continua, no se desconecta nada, el paciente no se desconecta del ventilador, de manera que eso es bastante bueno para los efectos de la ventilación mecánica y el manejo del distrés. Especial cuidado con asegurar los dispositivos. Ustedes ven, tienen un catéter que está neuróticamente pegado a la piel, alguna parte, incluso piel quemada. Las llaves no están ahí, sino que son más distales. El catéter se maneja cerrado en la zona que está en contacto con el agua, pero el catéter se moja y se ducha, y después se cambia la curación, no pasa nada. La tasa de infecciones de los catéteres es superior al paciente no quemado, pero no es una cosa que inhiba el poder hacer aseo quirúrgico de este tipo para los pacientes. En la foto que se ve a la derecha, ustedes ven un tubo endotraqueal típico, que está fijado con alambre quirúrgico 0,4, que es la amarra habitual que hacemos cuando el paciente está quemado de cara, y tratamos de no fijarle nada a la cara para no dejar marcas, y promover una cicatrización de la cara, que rara vez va a pabellón y rara vez le hacemos algún procedimiento quirúrgico, pero requiere que no tenga gasas ni tenga elementos compresivos, y sobre todo elementos que acumulen suciedad sobre la zona quemada. Por lo tanto preferimos amarrarla a los dientes. En esta serie de fotos ustedes ven que están sacando apósitos en pacientes despiertos y otros que están en ventilación mecánica, y una vez que el paciente está sin apósitos, se instala el mecanismo de levante, se hace un giro, y eso permite que quede sobre el dispositivo que llamamos tina móvil, y permite que el paciente sea bañado con bastante facilidad sin tener que desconectarlo.
en este momento están con el paciente sobre lo que llamamos el tecle, que es la grúa de levantamiento, el dispositivo de levantamiento de los pacientes, y lo están posicionando sobre la tina para poder bañarlo. Es súper importante acomodar mangueras, sondas y mantener la monitorización permanente del paciente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer esto? Ustedes ven en la foto que se está usando una ducha teléfono, una pieza de mano, y con eso se irriga en una forma con la presión y y con el flujo que tendría una ducha convencional. Y con eso tratamos de lavar al paciente entero. Y estoy hablando de lavarlo desde el pelo hasta los pies. De manera que el paciente queda no solo con un aseo sobre las zonas quemadas, sino que es bañado entero. Y eso lo hacemos todos los días, de manera que el impacto sobre la colonización y el tipo de bacteria, el tipo de infección que podemos tener sobre las quemaduras realmente es importante. Se elimina todos los contaminantes del lecho, se elimina todos los restos que van saliendo día a día, cuerpos extraños, restos de curación, y es muy eficiente para eliminar los microorganismos que son lavados literalmente. Se usa jabón convencional, agua de la llave, se elimina exudado, costras, la hiperkeratosis, se elimina en general todo lo que está sobre la quemadura, y si es necesario se hace un manejo abrasivo con compresas, con jabón, y en los casos que hay escara más profunda incluso se hace algún curetaje un poco más agresivo en los pacientes inicialmente, sobre todo cuando están en ventilación mecánica. Ahora, que es más sencillo porque la sedación está hecha, es la sedación propia del ventilador, y solo se agrega fentanil, morfina o algún tipo de analgésico. Sigo con el sistema con las fotos. En este caso tenemos un paciente en ventilación mecánica que está sobre el dispositivo de levantamiento y se está irrigando toda la parte del tórax con la ducha teléfono. En la cara es especialmente relevante porque en general prácticamente no van a pabellón, no se hacen injertos en la cara. La verdad es que la mayoría de los pacientes son hombres, y lo que usamos en la cara es aseo todos los días, y el paciente literalmente es rasurado, y de hecho nuestro recurso más importante en este momento es una sencilla rasuradora, y con eso se maneja todos los días, y es muy raro que tengamos que injertar una cara en este momento, y tenemos la sensación de que eso produce una repitalización bastante más ordenada, sin mucho tejido cicatrizal, sin mucha granulación, de manera que la cara queda bastante mejor. Aquellas que no requieren cirugía, por supuesto, de quemaduras profundas o compromiso de cartílago o párpado, que normalmente van a pabellón en forma convencional. Aquí tenemos otra foto. El paciente está sobre el dispositivo de levante. Ahí tenemos al equipo. Hay uno de nuestros becados de posgrado que está ahí participando en la ducha del paciente. Y es para que vean ustedes que el paciente está intubado, tiene todos sus dispositivos puestos, está conectado al ventilador, y se puede hacer esto perfectamente. Esto quería mostrárselo porque fue un caso especial en que en algún minuto no tuvimos la cama disponible por alguna razón, y tuvimos que hacer esto en una cama convencional como lo hacíamos antes del año 2010. Como ustedes pueden ver, debajo de la cama pusimos un polietileno grande que es como una manga. A eso lo conecté a un dispositivo, un drenaje, que es como una manguera de piscina que fue al baño contiguo a la ducha, y eso permitía mantener todo seco alrededor, por debajo, y drenar todo el agua. Y conectamos una manguera de jardín con el dispositivo manual, que es un gatillo, una ducha de pistola, de manera que podíamos duchar a este paciente. Ahí estoy con un becado de Viña del Mar, creo que es el doctor Vidal. Si está por ahí, un saludo para él. En que podíamos duchar a este paciente que está posinjerto, pero con una infección todavía latente, con quemadura de las extremidades inferiores, sobre todo en la zona inguinal. Lo duchábamos todos los días, y con eso el paciente logró salir, logró epidemizar bastante, y creo que fue a un segundo injerto, pero ya en territorio limpio. Ahora, la última parte, que ya es en materia quirúrgica, que es súper importante para terminar este proceso, es que el paciente de vascarectomía total con autoinjerto queda injertado en la mayor proporción posible, de manera de reducir
en lo posible, valga la redundancia, el área mixta en que tenemos zonas injertadas con zonas todavía con escara puesta. En general ese es el peor escenario posible porque el cuidado de los injertos nos obliga a ser demasiado conservadores con áreas que tienen escara, y eso suele provocar un hit inflamatorio al tercer o cuarto día, exclusivamente porque esa escara que queda va a seguir su efecto proinflamatorio e infeccioso, que es su historia natural. De manera que nos dificulta un poco el manejo y preferimos siempre que la escarectomía sea total con autoinjerto inmediato, que es una cirugía súper exigente, pero nuestro equipo quirúrgico se ha entrenado de una manera que realmente es muy destacable porque logran hacer grandes escarectomías con autoinjertos muy reducidos. ¿Aló? Y para terminar, perdón, alguien hablaba. Para terminar, solo quería presentarles mi personal decálogo del paciente quemado desde el punto de vista de cuál sería el aporte de la medicina crítica sobre este tipo de paciente en particular, suponiendo que es un paciente crítico que va a estar en una UCI y que va a ir a pabellón una cantidad de veces, pero tenemos que hacer algo entre medio. Primero, el paciente gran quemado no es un paciente quirúrgico propiamente tal, es un paciente crítico que se opera varias veces, 3, 4 veces. Por lo tanto, tenemos que hacer algo más simplemente que esperar a la siguiente cirugía. Eso es como el secreto. Tenemos que, ya sea la curación, ducha, algo. El paciente no tolera 24, 48 horas de espera antes de retirar todo y hacer una ducha, un aseo mínimo. Ese es el secreto, por lo menos para nosotros. Sobre un 20% de quemadura en el adulto es una falla orgánica múltiple que requiere terapia de soporte específico, y lo que acabo de decir es parte de eso. Los conceptos clásicos de manejo de herida no aplican. Una herida o donde podemos probar distintos apósitos y esperar 3, 4 días, está bien, eso es maravilloso, pero en una herida que puede ser un brazo, una mano, un dorso, un pie, pero no cuando tengo 1 metro cuadrado de piel que no existe, hoy está quemado y tengo una escara, eso no es una herida, eso requiere manejo intensivo. Por lo tanto, tercer punto, no es normal que huela mal, hay que desnaturalizar ese tipo de conceptos, y el color verde tampoco es normal, por lo tanto nunca el paciente puede tener un mal olor o tener material purulento o material antiguo. Si está de mal olor, está séptico, y está séptico de foco cutáneo y requiere manejo intensivo de superficie quemada. Estamos en la era del biofilm, que ha sido como la gran revolución en términos de uso de tópicos y otro tipo de dispositivos. Las bacterias no están flotando sobre la quemadura, están súper organizadas y son absolutamente resistentes a antibióticos y a muchas otras maniobras. Por lo tanto, el eliminar las bacterias de cualquier superficie hoy requiere un trabajo, no es fácil. Si está séptico de foco cutáneo, tiene una bacteremia hasta que se demuestre lo contrario. Hay que tomarle cultivos y manejar el foco en forma muy, muy obsesiva. El Hospital de la Paz, el doctor Manuel Sánchez, nos demostró el año pasado con un trabajo muy, muy elegante la cantidad de bacteremias inadvertidas, que nos parecía que pasaba algo, pero no le habíamos tomado cultivo. Bueno, tomándole hemocultivos en forma sistemática, en realidad es un evento mucho más frecuente de lo que uno puede objetivar, pero todos los intensivistas podemos intuir. Algo pasa con el paciente. Bueno, cuando algo pasa con el paciente y se pone raro, está con bacteremia, por lo tanto hay que tratarlo como tal. No existe el tópico o el apósito mágico que haga el trabajo luego de las 24 horas. No existe. Por favor, desterrar ese tipo de manejos, descubrir y lavar y cambiar la cobertura. Eso implica que el material de curación que nosotros usemos no debe, en el quemado agudo crítico que está en una UCI, no se ha operado, no está con injerto todavía, no podemos usar material demasiado caro, no tiene sentido. Es mucho mejor usar material más conservador de precio y sacarlo todos los días y tirarle agua, mucho más barato y mucho más eficiente. Ni el queratinocito ni el injerto crece bajo el biofilm, solo crecen gram negativos y crecen muy rápidos. Las pseudomonas son
rapidísimas. Lo único que elimina el biofilm es el arrastre mecánico con agua, jabón y un poco de amor, que es lo que nosotros le hemos llamado MISUC, manejo intensivo de superficie. Se puede y se debe, a mi juicio, hacer manejo de superficie en UCI, en aislamiento, sin desconectar, sin desnutrir, sin contaminar ni al paciente ni al resto del hospital. A mi juicio, el aseo quirúrgico en pabellón es cómodo porque lo mando y le hacen algo en pabellón y después vuelve envuelto. Pero lo que hemos aprendido es que infectológicamente no es eficaz porque el quemado necesita mucha irrigación, mucha agua, y eso hacerlo en pabellón es muy difícil en el gran quemado. Si va a pabellón, que valga la pena. Hay que, en nuestra experiencia, hacer una escarectomía total con autoinjerto inmediato es el mejor escenario visto desde el ámbito del intensivo. Me entregan un paciente que ya está resuelto con el autotrasplante y yo ya sé que puedo hacer cosas con él como para ir sacándolo de la situación de shock, sepsis, tratamiento antibiótico y poder avanzar con el paciente y sacarlo lo más rápido posible. El gran quemado ya no se muere de cirugía ni de anestesia. Nosotros en toda la serie no tenemos ningún fallecido en torno a una de estas cirugías, pero todos los muertos están en torno a sepsis y falla multiorgánica. Y con eso le reitero mi agradecimiento por esta invitación y quedo abierto a las preguntas y dudas.